Así que bueno, vamos a empezar a hablar un poco de este ingreso de Saturno al signo de Aries, que como digo, esta es la previa, estamos en la previa. Ingresa el 26 de mayo, o sea, en horas, vamos a decir así. Y yo acá tengo anotado algunas fechas. Ingresa ahora el 26 de mayo hasta el 1 de septiembre de este mismo año, 2025, que llega casi hasta los 2 grados de Aries. Esto es todo lo que va a ser durante el 2025. Por lo tanto, en el 2025, las personas que tienen planetas personales en los primeros grados, y digo de 0 a 3, vamos a decir así, porque como les digo, no llega a más de 2. Te podés estirar un poco más, pero a medida que uno se aleja es menor la incidencia. Pero bueno, Saturno llega hasta los 2 grados. Entonces, las personas que tengan planetas personales y el ascendente en signos cardinales en los primeros grados, y esto quiere decir Aries, Libra, Cáncer, Capricornio, ellos van a ser los que más van a sentir el ingreso de Saturno este año. Ahora, en el año 2026, en febrero, reingresa, o sea que los piscianos de los últimos grados no se relajen. En febrero, piscianos, virginianos, sagitarianos y geminianos de los últimos grados, porque no, todavía ingresa Aries, se queda un poco retrograda. 2026 en febrero reingresa y va a llegar a los 15 de Aries a mitad de año y después retrograda. O sea que el año 2026 va a focalizarse sobre los nacidos en los primeros 15, en la primera mitad del mes que sea de Aries o de Libra o de Cáncer o de Capricornio. O sea, los primeros 15 grados. Siempre podemos dar un orbe, pero bueno. Y después, en 2027, recorre toda la segunda mitad del signo, hasta que en 2028, en abril, ya va a ingresar a Tauro. Así que ahí tenemos ubicados más o menos las fechas en donde va a tocar puntos importantes de los grados de los signos cardinales. Que estos van a ser, por supuesto, los más afectados por este tránsito. Y cuando digo afectados, no digo necesariamente que vaya a ser ni bueno o malo, pero va a ser lo más sensible. Y en esos momentos, los que acabo de decirles. Bueno, claro que en distintos niveles. No es lo mismo que Saturno te toque por conjunción que te toque por oposición o por cuadratura. De hecho, por conjunción, diría que ni siquiera es tan tenso, porque en la conjunción, cuando Saturno hace una conjunción a un planeta personal nuestro, hay algo interior nuestro que quiere madurar, bueno, otro nivel de responsabilidad, otro nivel de actividad. Sea cualquiera, sea Venus, sea el Sol, siempre si Saturno toca por conjunción, hay algo que se activa automático de eso que nos pasa a nosotros con el planeta, pero no se vive como una contradicción. Se vive como un reclamo interior, vamos a decir así. O no se vive como una confrontación, sino como eso, como un reclamo interior. Y esto va para Sol, Luna, Ascendente, Aries, sobre todo, ¿no? Bueno, distinto es en el caso de Libra, sea Sol, Luna o Ascendente, porque ahí es un poco más complicado, porque la oposición siempre va a tener alguna relación con la confrontación o con la polaridad, la polarización. Entonces, eso uno u otro, y eso a veces puede traer esta tensión entre dos opuestos que no se terminan de resolver o que se dificulta resolver. En general la oposición tiende a ser un poco más paralizante, porque es como que quiero avanzar y alguien me dice no, sea mi juez interior o sea realmente un evento exterior. Y en el caso de las cuadraturas, o sea, los signos Cáncer y Capricornio,
son aspectos que tienen que ver con Marte, tienen que ver con la acción, nos llevan a actuar. Es como una piedra en el zapato, no es que siento algo que me detiene, siento algo más bien que me molesta y que me lo tengo que sacar o lo tengo que resolver de alguna manera. Y la forma de resolverlo es mediante la acción. La cuadratura incita a actuar, mientras que la oposición puede paralizar. Así que, bueno, esto es a grosso modo cómo debería funcionar el aspecto por tránsito de Saturno en general para los puntos de la carta. En los casos de los sextiles y los trígonos, o sea, los signos de aire y los signos de fuego, que van a ser los que van a recibir los sextiles y trígonos de Saturno, también van a recibir esta influencia saturnina, nada más que no de una manera contradictoria, no de una manera conflictiva. Entonces la van a sentir menos. En general también hay menores resultados, vamos a decir así, cuando hay un sextil o un trígono que cuando hay una cuadratura, porque en la cuadratura, como dije, la persona actúa, mientras que en el sextil o trígono puede haber como una pequeña dificultad o traba, pero que la persona lo resuelve, no es algo que esté provocando una inquietud o un malestar muy grande. Igual, siempre los aspectos de Saturno, cualquiera sean, por la propia naturaleza de Saturno, tienden a enfriar, a congelar, a disminuir, tienden a producir el mismo efecto en mayor o menor medida. Ahora vamos a hablar un poco de los efectos de Saturno. Yo tengo acá un esquema, pero tiene como 10 hojas. Voy a intentar seguirlo, pero muchas veces me voy, o sea, empiezo a leer y después me voy, así que bueno. Bueno, hablando un poco de Saturno, en general como planeta, es un planeta usualmente considerado de los difíciles, pero es que un planeta no es difícil o fácil o bueno o malo en sí mismo, sino que depende para qué. Hay planetas que son buenísimos, pero que no son buenos para todo. Si Venus no es bueno para construir, eh, Júpiter no es bueno para concentrar. Entonces, cada planeta tiene su función dentro de todo, dentro de la unidad que somos, o dentro de este microcosmos que somos. Y bueno, la dificultad reside en cuando uno quiere aplicar o cuando uno aplica, o cuando, no quiero decir que uno lo haga a propósito, es como me sale decirlo, pero cuando uno aplica esa cualidad saturnina a otras áreas de la vida que quizás sí sea más complicado, que ahora también vamos a hablar. Entonces, el efecto de Saturno, por decir así también, vamos a tener que leerlo en distintos niveles, como todo, como toda la astrología, en un plano, en un nivel material, que eso incluye el cuerpo, incluye también nuestra acción en el mundo, nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestro dinero, nuestra salud. Vamos a leerlo también en un nivel mental, porque Saturno opera muy distinto, es decir, opera con la misma cualidad de Saturno, pero se siente menos difícil a nivel mental. En un nivel psíquico también va a operar Saturno, en un nivel espiritual. Así que, y en todos nosotros va a operar en esos niveles. No es que porque yo estoy superada y soy amiga de Saturno, como algunos dicen, sí, porque yo soy re amiga de Saturno, la tengo reclara con Saturno. No, nunca se la tiene reclara con Saturno. Siempre hay, pero aparte está bueno que así sea, porque siempre hay un nivel más de profundización y de sutileza. Saturno en un nivel muy crudo opera de una manera cruda. Ahora no se me ocurre nada, pero es muy difícil. En cambio, Saturno ya en otros niveles un poco más sutiles, como el mental, como el intelectual, ya va a operar de otra manera y quizás más benéfica, vamos a decir así.
o beneficiosa. No es que Saturno en la materia opere de manera difícil, pero bueno, simplemente Saturno nos muestra el límite. Y es mucho más fácil encontrar el límite en la materia, porque todo tiene un límite, porque esta mesa tiene esta forma, porque si no tuviera límites no tendría esta forma, no podría ser mesa. O sea, la materia necesariamente está ligada al límite, el cuerpo y la finitud. Pero la mente ya tiene otras cuestiones, ¿no? Bueno, el mundo emocional ya es otro tema que ahora lo vamos a hablar también con Saturno, ¿no? Entonces, como planeta cuyas cualidades elementales son la frialdad y la sequedad extrema, es bueno para todo lo que signifique estructura, rigidez, aquietamiento. Por algo Saturno es análogo a las piedras, ¿sí? Y dentro del ser humano a los huesos. Así que va a representar todo lo que sea rígido, y que por ser rígido nos dé sostén. Ahora también hay otro aspecto de la rigidez, que es el encarcelamiento. Eso sería como otro aspecto de la rigidez, tanto literal como simbólico, ¿no? No poder salir de una estructura, ¿no? Tener una estructura muy rígida que me impida moverme y que me impida inclusive crecer o romper estructuras antiguas o estructuras obsoletas de pensamiento o de vida o de materialización, ¿no? Si tengo una gran rigidez, me va a costar romper esas estructuras, y ese sería uno de los inconvenientes de Saturno. Así que Saturno puede construir las paredes de tu casa que te resguarda a la noche, pero también puede construir el muro de una cárcel. ¿Es bueno o malo? Todo depende para qué. En el plano exterior, Saturno se va a expresar en todo lo que nos va a limitar y nos va a estructurar. Y, por supuesto, también en aquellas personas que encarnan toda esa clase de límite y estructura, empezando por conceptos como la ley, la tradición, el deber, la responsabilidad. Y entre las personas que encarnan arquetípicamente esas características, podemos pensar en el padre, en el abuelo, en los ancianos, porque Saturno tiene que ver con el tiempo y aparte tiene que ver con la experiencia, y los ancianos traen todo eso: tiempo, experiencia, maduración, son portadores de la tradición. La tradición es algo vinculado a Saturno, el conservadurismo es algo vinculado a Saturno. Y en el interior, Saturno va a ser nuestra capacidad de ser nuestros propios padres, de armar nuestra propia estructura, de autolimitarnos, para bien o para mal, de concentrarnos en una meta. Saturno es lo que nos permite finalizar una carrera, rendir un examen, terminar un trabajo. Esto es la energía saturnina pura. Es más bien dejar a un lado los placeres inmediatos en pos de un logro mayor. Así que cuando hay problemas con Saturno en una carta, esos problemas son causados o por la falta o por el exceso, como todo. Todo en los extremos termina resultando negativo. Y Saturno daña tanto por el exceso de Saturno, que lleva a la rigidez, o por la falta de Saturno, que lleva a la irresponsabilidad, la inmadurez. En todos los casos, el destino va a ser saturnino. Si yo soy un irresponsable, soy un inmaduro, entonces, por ejemplo, si soy un irresponsable con mi trabajo, con mi dinero, entonces mi destino va a ser que me despidan, va a ser que no tenga recursos, que no pueda tener un trabajo, la pobreza. Si soy excesivamente rígido en mi forma de ser, entonces mi destino va a ser no poder moverme, no poder adaptarme, tener sufrimiento por eso, inclusive puede ser hasta conflictivo con otras personas, e inclusive tiene que
puede llegar a traer alguna enfermedad vinculada a Saturno. Las enfermedades vinculadas a Saturno, entre otras, son las que tienen que ver con la rigidez. Así que ni muy, ni tan, ni nada de Saturno, ni un montón de Saturno. Y lo importante es no creérsela que uno ya lo tiene, ¿no? Como yo tengo Sol, Luna y ascendente en signo saturnino, entonces quiere decir que soy amiga de Saturno. No, siempre te puede sorprender. Y siempre hay que estar abierto para tomar lo que uno pueda tomar de esa experiencia. Por supuesto que estamos hablando de experiencias en las que uno tiene alguna clase de poder, porque si mis padres se enferman o sucede algo que en lo que yo no tengo ninguna clase de control, que también puede ser una experiencia saturnina, bueno, obviamente tomaré lo que tenga que tomar de la experiencia, pero no es que estoy atravesando esa experiencia saturnina porque no hice algo o porque bueno, yo no lo provoqué de alguna manera o tengo algo que ver, sino que bueno, ese tipo de experiencias también son las que nos enseñan que no tenemos todo controlado, ¿no? Que también sería una enseñanza saturnina, aprender sobre los límites. Bueno, lo más interesante de todo esto es que todos vamos a pasar, probablemente, por el aspecto irresponsable total de Saturno o por el aspecto rígido de Saturno, porque esto es un aprendizaje y el aprendizaje se hace así, oscilando. Cuando soy niño no tengo ningún Saturno, entonces mis padres me ponen los límites, después va a ser el director de la escuela, incorporaré o no incorporaré, va a depender también mucho de mi temperamento, aparte de mis experiencias con mis padres, también va a tener mucho que ver mi temperamento. Entonces, incorporaré o no, y a medida que vaya madurando, me iré dando cuenta de la necesidad de establecer esos límites, pero como no soy una experta en límites, porque esos no son, no es algo natural, sino que es algo que realmente debemos aprender. Bueno, entonces puede ser que haya momentos que sean excesivos y haya momentos en que no, y entonces uno tiene que regular eso, pero uno solo regula eso con la experiencia, ¿no? Bueno, yo acá me anoté, por algo se dice que Saturno empieza a dar sus frutos después del primer retorno, o sea, a partir de los 28 o 29 años, que es cuando la astrología considera que la persona ya entra en un nivel de adultez. Así que para la astrología no sos adulto hasta que no tenés el primer retorno de Saturno. Momento en el cual Saturno ha hecho ya todo un recorrido por tu carta, y has vivido las distintas experiencias de las distintas casas, en donde Saturno, a medida que fue atravesándolas año tras año, le ha aplicado un grado, le ha dado una dosis de experiencia de responsabilidad, de límite. Así que Saturno, volviendo al tema, es el gran principio de realidad. Saturno es las cosas tal como son. Muestra la cosa como es, la realidad tal cual es, sin ninguna clase de aditamentos, ni ornamentos, ni nada. Si estabas viviendo un romance neptuniano, pasa Saturno y te muestra la realidad de lo que estabas viviendo, que bueno, que no tiene asidero. Si estás convirtiendo, si sos una persona irresponsable, si no tenés una estructura que en las distintas áreas de tu vida, pasa Saturno y como escena de destino vas a tener que terminar ordenando o estructurando esos aspectos de tu vida. Bueno, Saturno entonces aprieta, limita, acota, contrae, desvitaliza. Y esto no es ni bueno ni malo, sino que, como dije al principio, depende para qué. Enfriar la mente, por ejemplo, es algo bueno, porque uno puede tomar una decisión más desapegada, sin tanta emoción mezclada, y ser como más racional, que es la propuesta de Saturno.
enfriar la materia, por ejemplo, enfriar la economía. ¿Qué significa enfriar la economía? Bueno, que haya poco movimiento, que haya, por lo tanto, poco dinero, poca circulación, poca liquidez, porque Saturno seca. Es bastante literal. Y esto puede ser bueno para algunas cosas, malo para otras. Si enfrío demasiado, por ejemplo, me puedo morir en la materia, ¿no? El cuerpo necesita una temperatura, el cuerpo muerto es un cuerpo frío. Así que todo depende para qué. Enfriar en lo que tiene que ver con los sentimientos es bastante difícil, porque los sentimientos juegan por otro lado y Saturno es racional, mientras que los sentimientos, bueno, se mezclan con el mundo psíquico y con nuestras cuestiones más infantiles, quizás, eso no lo podemos racionalizar tanto. Así que, bueno, esta es la forma que tiene Saturno de operar. Bueno, vamos directo entonces al ingreso de Saturno en Aries, que ante todo tengamos presente que Aries es un signo cardinal de fuego, regido por Marte y exaltación del Sol. Pensemos entonces cómo puede vivir Marte, que es la acción, es ir para adelante, es avanzar, tomar decisiones. ¿Cómo puede vivir un límite? ¿Cómo puede vivir que alguien le diga no? ¿O cómo lo puede vivir el Sol? El Aries es la exaltación del Sol. Más allá de que obviamente que hay gente que está mirando este video o que lo va a mirar y que tiene el Sol en Aries. ¿Cómo lo puede vivir? El no. Bueno, en general, para Aries, sobre todo que es donde exalta el Sol, el no puede ser vivido como una humillación, a la larga como un desafío. ¿Qué va a hacer esa persona gobernada por Marte cuando le dicen que no? ¿Va a decir, ah, bueno, está bien, tenés razón? ¿O va a decir, ¿cómo que no? Y de nuevo, y pelearme contra esa pared. ¿No? Esta es lo más probable que suceda. Lo más probable que suceda va a ser eso. Entonces, ¿esto afecta solamente a las personas que tienen el Sol en Aries? No. O la Luna en Aries o el ascendente en Aries, no. Pensa en tu carta qué casa tiene a Aries en la cúspide. ¿Qué casa de la carta vive la experiencia de Aries? ¿A partir de qué área de tu vida vos tenés la experiencia de Aries? Y con esto quiero decir también un poco respondiendo a una pregunta que me hicieron. Suponete que vos tenés la casa 7 a 20 grados de Aries. O sea que Saturno cuando ingresa al signo, obviamente ingresa en los primeros grados y encima se queda un rato y unos meses y después se retira, o sea que falta para que llegue a los 20 grados de Aries. No importa, porque Saturno cuando ingresa al signo modifica el signo. Si bien el momento más fuerte va a estar cuando toque la cúspide de la casa, o sea, cuando llegue a los 20 de Aries, ahora, cuando todavía le falta, aunque le falten años para llegar a esos 20 grados, de todas maneras se puede empezar a percibir un mar de fondo, un cambio en los eventos que tienen que ver con esa casa, o un cambio en mi actitud de lo que tiene que ver con esa casa. Así que sí, si vos tenés cualquier casa en los últimos grados de Aries, o no te digo 29 grados de Aries, porque es posible que ahí también tengas otra casa, quizás otra casa en los primeros grados, o sea que tengas Aries en dos casas. Este es el problema del sistema de casas que usamos nosotros, que a veces pasan este tipo de cosas. Yo creo que lo correcto es considerar todas las casas que tengan a Aries en la cúspide. Ahora, suponete que vos tenés a la casa 7 en 20 de Aries. Quiere decir que vos en la casa 6 tenés 20 grados de Aries también. Sí, es verdad. Pero esa casa tiene otro planeta dueño de la casa, que es el planeta de la cúspide de esa casa, que va a tener más poder, más jerarquía
para hablar de los problemas o de las situaciones de esa casa que el planeta que rige el segundo signo. ¿Mm? Así que, bueno, espero que eso se haya entendido. Tomen, observen la casa de su carta que tiene a Aries en la cúspide. ¿Mm? Entonces, ahí está, me perdí. Bueno, tené presente que lo que dije antes, esa casa, a través de esa casa vos vas a vivir la experiencia ariana. ¿Mm? Si es una casa que representa otras personas, como por ejemplo la casa 7 o la casa 4, puede ser que, puede ser que sientas o vivas la experiencia ariana a través de esas personas, ¿m? A través de la relación con el otro en la casa 7 o con tus padres con la casa 4, ¿m? O en la 11 con tus amigos. Me refiero a que la experiencia saturnina es ambivalente en su paso por las casas. Quiere decir que tanto es posible como que, suponete en el caso de Saturno en la casa 7, es posible que sea tu pareja quien, o tu socio quien encarne la vibración saturnina y te dé un límite o te ponga un límite o te brinde una estructura, depende. Como puede ser que vos mismo seas el que percibe a Saturno viniendo desde ese lado y entonces te parezca que la persona no te deja ser, te frustra o te limita de alguna manera, o te aburre o no te interesa o lo sentís distante. O también puede ser que vos mismo seas el que quieras ponerle un límite a alguna clase de situación proveniente de esa área de tu vida. Cualquiera de esas tres cosas es posible. Y puede ser que sea cualquiera de esas tres cosas, un día una, otro día otra, o puede ser que sea solo una de esas tres cosas. Y eso siempre depende de cada uno y de la situación previa, ¿no? Bueno, si Aries para nosotros es una casa específica, entonces nosotros en ese lugar actuamos y vivimos la energía ariana. Y entonces vamos a vivir la experiencia de Saturno como si fuéramos Aries o como si fuéramos Marte, como si nosotros actuamos en la casa gobernada por Aries a través de Marte. Nosotros somos marciales en los asuntos gobernados por Aries, que están, perdón, en donde está el signo de Aries. Y entonces vamos a sentir como Marte, vamos a sentir el límite, la influencia saturnina o la frustración saturnina. Nos va a pasar lo que le pasaría a Marte cuando se encuentra con un no. En un principio, si Marte es avanzar y caliente, estar caliente, va a haber un no que va a tener que ver con qué clase de decisión tomaste, pensaste lo que estás haciendo, estás actuando de una manera racional, estás actuando considerando toda la situación, evaluando toda la situación de una manera desapegada, o estás actuando por instinto, movido por tu espíritu que te dice, ay, algo me dice que tengo que ir para allá. No, ese es Saturno. Saturno va a poner un límite a esta acción directa, impulsiva, espontánea y natural del signo de Aries en esa área de tu carta. ¿Mm? Quizás te va a hacer notar que te estás moviendo en esa área sin evaluar los riesgos. Y para eso, ¿qué es lo que va a pasar? Va a aparecer alguna situación de destino relacionado con haber tomado una decisión sin evaluarlo. O sea, Saturno es el planeta que nos hace responsables, nos hace convertirnos en responsables por nuestras acciones y por nuestras decisiones. Entonces, si fuiste demasiado emocional, si no pensaste, si fuiste demasiado arriesgado, si no evaluaste los riesgos en esa área de la carta,
en donde esté Aries, Saturno te lo va a mostrar con un límite, con una frustración. ¿Gastaste de más, por ejemplo? Suponete que tuvieras a Aries en la 2. Si tenés a Aries en la 2, entonces quizás no medís mucho el tema de los gastos, o bueno, lo veo y lo quiero, o quizás sos arriesgado y te invertiste todo en cripto y de golpe devaluó y perdiste todo, pero porque tu instinto te dijo, porque bueno, el instinto a veces eh, eh, juega a favor o a veces juega en contra, ¿no? Pero si te jugó en contra, a ver, la gente, Saturno no da premios por suerte. Vos no ganás dinero porque tuviste suerte con un tránsito de Saturno. Vos con un tránsito de Saturno te va bien si fuiste saturnino, ¿no? Si de golpe, no sé, me iluminé, encontré algo, una varita mágica o me tocó el hada. Con Saturno vos los resultados los vas a conseguir si sos saturnino. O sea que jugando a la ruleta vos no vas a conseguir ningún resultado si tenés un tránsito de Saturno por la casa 2. Bueno, este tipo de cosas son las que uno tiene que evaluar, ¿no? ¿Gastaste de más, por ejemplo? Entonces ahora no te va a alcanzar la plata. Arriesgaste en la bolsa, bueno, perdiste. Esta es la experiencia saturnina. ¿Saliste sin registro a manejar y tenías un tránsito de Saturno? Bueno, te paró la policía. No lo vas a hacer más. Siempre hay un nivel nuevo de experiencia saturnina para incorporar. Así que los 2 años y medio que dura el tránsito de Saturno por un signo va a ser un tiempo suficiente para que vos ordenes esa casa, esa área de tu vida. Esa área de tu vida va a pedir tu atención y vos vas a tener que observarla, vas a tener que dedicarle tiempo, vas a tener que trabajar en esa área de tu vida, sea cual sea. Y el resultado final de todo eso es que cuando se vaya va a dejar un área de tu vida mucho más ordenada y mucho más madura. Así que, bueno, un tránsito de Saturno te va a mostrar la situación real de las cosas, te va a obligar a bajar el nivel de ego. Recordá que ahí va a transitar por la casa en donde tenemos Aries. Así que donde está Aries hay voluntad, hay hasta orgullo. Nunca olvidar la exaltación del sol, ¿no? En el signo de Aries. Quizás vas a tener que bajar el nivel de conflicto, vas a tener que poner un poco de cuota de humildad, de bajar la velocidad, no actuar por apuro, no actuar por instinto. Esta sería como las premisas principales del tránsito de Saturno por una casa. Así que, a fin de cuentas, un tránsito de Saturno puede hacer ¿qué? O se derrumbe todo lo que significa la casa y empeore la situación porque vos no tomás responsabilidad o no alcanzás a madurar lo que pide Saturno, o que te des cuenta de lo endeble de tu situación y que te pongas las pilas y que trabajes duro para mejorarlo. Entonces, volviendo al ejemplo, que siempre uso el mismo ejemplo porque es clarísimo, de Saturno por la casa 2, entonces, si vos venías mal económicamente, por ejemplo, y tenés el tránsito de Saturno por la casa 2 y no actúas saturninamente, ese tránsito te va a terminar de derrumbar la situación económica. Entonces, lo que hay que hacer ahí es que actuar saturninamente. ¿Qué sería? Ser medido, trabajar el doble, ser ahorrativo, en la medida de lo que nosotros podamos hacer, ¿no? Dar todo de nosotros para poder salir adelante en esa situación. Y entonces, cuando uno actúa así, muchas veces, en donde vos te das cuenta de lo endeble que estás en determinada situación, porque Saturno te muestra que no te alcanza la plata, entonces, bueno, vos te das cuenta de eso, actuás en consecuencia y cuando Saturno se va, te deja una situación material, vamos a decir así, bastante más sólida. Y esto es real.
pero siempre la cuestión está en que hay que ser saturnino. Saturno premia a sus hijos. Saturno premia si sos saturnino, si actuás como te lo pides, con tiempo, maduración, moderación, templanza, humildad. Bueno, y viendo si hay... bien. Bueno, hola a los que se están uniendo, muchas gracias. Los saludo a todos. Primero voy a saludar a los que tengo acá, pero pasaron otros y no los saludé porque estaba hablando. Bueno, ahora quiero hablar de 4 puntos de la carta muy importantes que modifican todo, casi diría, cuando hay un tránsito de Saturno. Y esto es porque, bueno, la verdad que hablar de las 12 casas, yo no sé si no es un poco... ¿qué dice? Flavia dice, Saturno se come a los hijos. Sí, 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 Saturno se come a los hijos. Que visto desde un lado puede ser también ese rechazo, ¿no? Esto de, digamos, un aspecto saturnino muy negativo, que es el exceso de juicio, ¿no? Hice este dibujo y digo, esto es una porquería. Esto es algo, un aspecto, un lado muy negativo de Saturno. O sea, un lado negativo, si uno es negativo porque uno se lastima a sí mismo muchas veces y uno a veces es cruel consigo mismo o no tiene el hecho de exigirse más no quita la cuestión de ser respetuoso y compasivo con uno mismo, ¿no? Entonces dice, hice este dibujo, es una porquería. Esto, bueno, nos socava, siempre va a estar esta mirada degradante. Ahora, si esto lleva a hacerlo otra vez y otra vez y otra vez, esto sería como el lado más productivo o el lado más sano del efecto Saturno, ¿no? Pero siempre hay que recordar que quienes tienen ya por naturaleza en la misma carta natal a un Saturno angular o en aspecto con el Sol o con la Luna, sobre todo si el aspecto es de tensión o con el ascendente, van a posiblemente ser muy críticos consigo mismos y van a ser un juez implacable de sí mismo y de los demás. Porque bueno, depende qué tipo de persona seas. Sos una persona que busca en sí misma, que tiene cierto trabajo de introspección y que trabaja sobre sí mismo, entonces quizás el juicio lo vuelques a vos mismo porque entiendas que volcar el juicio en el afuera es infantil. Pero si no, entonces vas a ser un infantil que la culpa la tienen los demás, ¿no? Y que son todos malos y qué sé yo. Un aspecto muy negativo de Saturno es la envidia. Pero sobre todo la envidia cuando no nos lleva a querer mejorar nosotros. Si la envidia queda en una cosa, mira lo que hizo el otro, y no se traslada a un mejoramiento de nosotros mismos, entonces eso, bueno, esto sería como también un aspecto muy negativo. Saturno en sus peores caras da personas muy difíciles, con mucho sufrimiento y que causan mucho sufrimiento también. Y Saturno en sus mejores dones da personas sabias, con esta madurez innata que algunos tienen. Bueno, no es innata, porque si es Saturno no es innato, porque si es Saturno eso fue trabajado. Bueno, da personas realmente que tienen quizás sabiduría y moderación. Tengo a Saturno en el ascendente, Aries en casa 7, sí. Saturno en el ascendente y Aries en casa 7, entonces tenés ascendente Libra, es una buena posición para Saturno. Saturno exalta en Libra. Siempre Saturno en el ascendente autolimita un poco a la persona, pero bueno, nada, es una buena posición. Bueno, me refui de tema del esquema que tenía, así que voy a volver, ¿no? Igual justo iba a hablar de Saturno en el ascendente, pero en tránsito. Si Saturno ingresa a tu ascendente en tránsito, es porque tenés ascendente Aries.
Y si tenés ascendente Aries, entonces es posible que, todo depende del nivel de Marte que hay en tu carta, que seas una persona que, bueno, quiere ir para allá y va, toma decisiones, bueno, todo lo que dije de Aries, ¿no? Es el arquetipo total, ¿no? Asume riesgos, la vida es una lucha y yo quiero vencer, y bueno, y llegué a esta meta y ahora quiero otra, porque el objetivo no es llegar a ningún lado en particular, como un capricorniano, por ejemplo, sino vivir la experiencia de lograr cosas, lo que quiero, de lograr lo que quiero, ¿no? De transformar el entorno, el afuera, de largarme y hacer. Bueno, ese tipo de personalidad va a tener un freno. ¿Mm? Ese freno va a ser propio, que sea que la propia persona se lo ponga, o va a ser puesto por el afuera. No hay nada en la carta, ni ninguna garantía que se pueda decir de antemano de qué forma va a suceder. Y lo más probable es que suceda de ambas. ¿Mm? A ver, voy a ver qué me están preguntando. ¿Se puede llegar a la sabiduría aún si el natal no está bien posicionado? Pregunta Flavia. Yo creo que, esta es mi opinión, creo que esto es un trabajo de la conciencia. No, más difícil o menos difícil. Y bueno, y también el hecho de que esté bien posicionado o mal posicionado, no sé si es tanto eso, sino como integrar la experiencia a la totalidad. O sea, si yo no estudié en un examen y me va mal, y no integro la experiencia a la totalidad, supongan que yo tengo Sol cuadratura Saturno, en tránsito en la carta natal, no importa. No estudio en el examen, me va mal en el examen, no incorporo eso, no tomo eso, no, mis otras partes actúan desintonizadas de la experiencia y entonces la voy a volver a tener y la voy a volver a tener porque no incorporé. Entonces, no es que solo depende de Saturno, eso, esa sabiduría. Me parece, esta es mi opinión. Hola Mónica, tengo a Saturno en la 5 y entra ahora a mi casa 12. ¿Me voy tirando un barranco? No, ¿por qué? Saturno en la 5 es muy común en artistas cuyos padres le dijeron, arte vas a estudiar y ¿de qué vas a vivir? Bueno, no sé a qué te dedicas, pero no, para nada te tires un barranco. Saturno en la 5 no es una mala posición, de Saturno no es una casa difícil, claro que sí puede llegar a ser difícil para todo lo que sea producto o sea, o para entregarnos al placer o a las cosas que tienen que ver con la casa 5, ¿no? Como, bueno, la diversión, las cosas que nos traen alegría en la vida, quizás retrasa un poco la llegada de los hijos, pero porque la persona los vive como una gran responsabilidad que nunca está capacitada para asumir. Todo depende, ¿no? No, esto es una preparación para cuando Saturno ingrese a la casa 1. Cuando Saturno ingresa a la casa 1, inicia un nuevo ciclo en la vida de todos nosotros. Un ciclo que va a durar 29 años y que no sabemos hacia dónde va a ir porque está recién empezando. Ni nos podemos imaginar, pero sí va a tener que ver con la construcción de una nueva persona. Entonces, Saturno ingresa a la casa 1. Vamos a volver al ascendente Aries, que bueno, no es tu caso porque si Saturno te ingresa a la 12, quiere decir que tenés Aries en 12, por lo que entendí. Pero, bueno, vos traspolá esto a cuando llegue Tauro. Bueno, cuando Saturno ingresa a la casa 1, va a ponerle un límite a toda esta efusividad y a este fuego ariano, espontáneo, del temperamento de una persona que tiene el ascendente en este signo. Va a poner un límite, va a pedir tiempo, medida, prudencia, concentración. Va a pedir resultados. Va a pedir que asumas la responsabilidad de tus actos. Y también te va a preguntar, ¿cuál es tu lugar en este mundo? ¿Qué venís a hacer acá en la existencia?
al ser un principio de maduración, el cruce de Saturno por la casa 1 pide una vuelta más de rosca de vos misma. No es algo, la verdad que yo considero que es un tránsito difícil, pero buenísimo. En general, uno es otra persona antes y después del tránsito de Saturno por la casa 1, porque la persona primero empieza a cuestionarse, bueno, ¿dónde está? ¿Cuál es su lugar en este mundo? Recordemos que Saturno es un planeta social que nos involucra con la sociedad. Entonces también es posible que querramos estar más involucradas o de una manera más comprometida a nivel social, en lo que sea que represente. No estoy hablando de que vas a meterte en un partido político, sino que estoy hablando de una participación más notable del propio ser en la vida de la sociedad. Y por lo tanto también hay una cuestión que tiene que ver con cómo me veo sin madurar en cuanto a lo que a mi propia imagen, a mi propia toma de responsabilidades en mi vida. Voy a querer, si tengo no sé, si tengo por decir, si tengo un emprendimiento, el ingreso de Saturno por la casa 1, voy a querer darle otra forma, otra estructura, voy a empezar a pensar, bueno, pero ¿por qué no, en vez de un emprendimiento de 2 personas, no me armo una pyme? No sé, estoy poniendo un ejemplo, pero voy a querer darle otra estructura, para lo cual voy a tener que tomar otras responsabilidades, asumir otras responsabilidades. Y como voy a tener una tendencia a hacer las cosas medio así lanzada porque tengo ascendente Aries, entonces puede ser que me dé algunos golpes al principio. Pero esos golpes van a formar parte de la experiencia. Ante todo es aprender a tolerar un no, evitar quizás las cuestiones típicas del ascendente Aries y de la naturaleza de Marte, el regente, que tienen que ver con lanzarse sin mirar a quién, medir. Es esto, ¿no? Ahí me preguntan el cuerpo, la salud. Sí, ahora vamos a hablar. Ahora estamos hablando desde el punto de vista psicológico. En síntesis, para lo que tiene que ver el paso de Saturno por el ascendente Aries, o en realidad por cualquier ascendente, va a tener que ver con tener un lugar social, ocupar un lugar de mayor madurez, de mayor responsabilidad y de mayor dignidad también, a pesar de que Saturno no tenga específicamente que ver con eso, pero también sí tiene que ver con el resultado de tus actos. Te va a decir, después de 20 años de estar haciendo esto, ¿no te crees que te mereces o que corresponde que crezcas a determinada situación o mejorar o fortalecer? Este es el planteo de Saturno. Por eso, en general, cuando arranca el tránsito de Saturno, la persona empieza, por el ascendente, la persona empieza a cambiar sus actitudes y empieza producto, por supuesto, del destino, del no o de chocar contra una pared por mis acciones directas e irreflexivas, que empieza a tomar actitudes más responsables, más medidas y más de tomarse en serio uno mismo. Quizás esa sería la mejor definición. Saturno te plantea, bueno, ¿y cuándo te vas a tomar en serio? ¿Cuándo vas a hacerte respetar? Esto sería fortalecer tu estructura como para poder llegar también a esa situación, ¿no? Poder tener una solidez, aunque todavía no sepas exactamente hacia dónde apunta. Sí, lo que empezás a tener claro es que tenés que estructurarte más, tenés que fortalecer tus bases. Claro, yo acá me noté lo bien que le hace Saturno a Marte cuando funcionan juntos. Porque claro, imagínense
un Marte irreflexivo, lanzado, o sea, una persona con este ascendente que por naturaleza tiene esa característica. ¿Qué pasa cuando esto se le agrega a Saturno y le dice, no, vos andá por acá, no por allá, por acá, irreflexivo, sin pensar, andá por acá y medí? Es como la potencia de un río que está encajonado y está obligado a circular por a que todo su caudal vaya por esa cuenca. Entonces, todo el caudal concentrado en esa cuenca va a ir con toda su fuerza. Esto sería el efecto de una combinación buena entre Marte y Saturno. Entonces, un resultado positivo del tránsito de Marte por el ascendente Aries, este, perdón, del tránsito de Saturno por el ascendente Aries, y también un poco estaba pensando eso, por eso fue que tuve el error, también de cuando Saturno pasa por Marte, nuestro Marte natal en la carta, ¿no? Cuando Saturno toca a Marte, pareciera ser esa cuenca del río que se cierra para que el río no se salga del cauce y vaya inclusive con mayor potencia, logre mayor potencia. Esto sería como el efecto más positivo, ¿no? Ordenar esa fuerza, esa, esa, esa fuerza de Marte que va para adelante y se lleva todo por puesto, bueno, ordenarlo. Lucha y estructura. Esto sería como una combinación. Saturno dirige la acción. Saturno concentra la acción hacia un punto determinado. Entonces, cuando hay una interiorización de esta influencia de Saturno, la persona de a poco va construyendo un carácter mucho más sólido, mucho más firme. Porque bueno, si bien durante el tránsito es donde sentimos los efectos más notorios, todo el aprendizaje, todo lo que interiorizamos durante estos momentos, son cosas que nos quedan. Después, bueno, cuando Saturno ingrese a nuestra casa 2, vamos a ver que el dinero no nos alcanza y vamos a tener que estructurar esa área de nuestra vida. Pero primero, ¿quién soy yo y cómo me planto ante el mundo? ¿Cuál es mi posición ante el mundo? Con respecto a la salud y al tema del cuerpo, por supuesto, un tránsito de Saturno por el ascendente nos recuerda que tenemos límites. Sobre todo si, como digo, tenés un ascendente Aries y vos sos una persona lanzada, bueno, entonces Saturno te va a decir, bueno, te va a poner un límite desde el punto de vista de los extremos, de no ir a los extremos. La palabra para el tránsito de Saturno es moderación. Si hay moderación, bueno, entonces puede ser que el efecto de Saturno esté como más, por lo menos no traiga tanto destino. Los problemas que trae Saturno son difíciles. Saturno a nivel físico puede, puede provocar desde un accidente porque choqué contra algo, o bueno, agotamiento, que me rompa algún hueso, bueno. En realidad, si nosotros juntamos, me lanzo, pero encuentro una pared, pensemos cómo puede funcionar eso a nivel corporal. Así que bueno, son momentos de bajar un poco por lo menos la velocidad y no actuar de una manera tan irreflexiva. Se puede interpretar de esta manera, esto es interesante, a Saturno en la revolución solar, pero para el año, bueno, diría que en la revolución solar va a afectar al año nada más, pero es bastante difícil Saturno en la revolución solar en la 1, a no ser que esté todo acompañado por trígonos, sextiles, buenos aspectos, o por lo menos que no haga malos aspectos, marca un año con dificultades. Y para ver de dónde van a venir mayormente las dificultades, lo que hay que ver es de dónde viene Saturno en tu carta natal. Si Saturno, en qué casa está, porque lo más probable es que vengan la mayoría de los asuntos que tengas que resolver
van a venir de ese lado, del lado de donde tenés a Saturno en la carta. Así que, bueno, nada, si Saturno está bien, bueno, va a marcar un año difícil, pero bueno, todo va a ser según la situación accidental y esencial de ese planeta en tu revolución solar. Y cómo tengas vos a Saturno en la carta. Distinto es en la carta natal, porque en la carta natal ya la persona nace con esa característica, si tenés a Saturno en la carta natal. Ahora, como Saturno es un planeta que es contrario a la vida, así se le dice, contrario a la vida, porque desvitaliza, enfría, o sea, volviendo a lo que decíamos al principio, el, el cuerpo frío es el cuerpo muerto, el cuerpo caliente es el cuerpo vivo. Ahora, extremadamente caliente también es dañino, que eso sería el Marte, el efecto dañino de Marte, ¿no? Pero el efecto dañino de Saturno es el extremo frío y la extrema rigidez. Entonces, cuando eso está muy fuerte en la carta natal y aparte Saturno está en el ascendente y con aspectos difíciles, eso puede ser importante a nivel físico. Puede ser, o si no va a operar a nivel físico, quizás sí opere a nivel mental como un gran inhibidor. Porque bueno, el ascendente también va a tener que ver con eso, con cómo yo, cómo me presento ante el mundo, quién soy ante el mundo. Entonces Saturno me va a inhibir de alguna manera, ¿no? Eso, bueno, depende mucho, ¿no? Bueno, voy a seguir. Se subió la primera parte del video en tu feed, sí. No, nada que ver. Se cortó. Así que estamos acá. La salud se cortó cuando hablaba de Saturno natal en 1, sí, pero ¿qué parte? Celeste me dice que llegué hasta la parte de la salud. Bueno, nada, retomando un poco lo que, para seguir con el hilo, sí, que el tránsito de Saturno por la casa 1, entre otras cosas, más allá del punto de vista mental, que es lo que veníamos diciendo, de esto de ser una nueva persona, más estructurada, con mayor incidencia social. Después está también el aspecto saturnino vinculado a la salud como desvitalizador, como freno, como enfriador, vamos a decir así. Entonces, todas las actividades que uno realice sin medida, en caliente o sin medir las consecuencias, todas esas van a tener un límite saturnino que va a ser, sí, que se cuiden, dice, que va a ser justamente parte del aprendizaje de justamente la templanza y la moderación y la prudencia. Entonces, yo había terminado esta parte de Saturno en 1 diciendo que sí, que se cuiden, que sean saturninos durante el tránsito de Saturno en 1, porque si no, bueno, las consecuencias pueden llegar a ser difíciles, desagradables. Hablé sobre tener Saturno en 1 en la revolución solar, eso lo llegué a decir, creo. O sea, yo lo dije, no sé si se escuchó. Saturno en la revolución solar, lo vuelvo a decir por las dudas, es una posición difícil, sobre todo si, bueno, lo que marca es un año difícil. La diferencia con tenerlo en la carta natal es que uno eso ya lo incorpora en su temperamento. Entonces ya tiene un carácter saturnino. En una revolución solar va a operar de manera distinta, va a ser algo que está más allá de mi carácter, es algo que tiene que ver este año, ¿por qué estoy frenado este año? Entonces, en general marca un punto de dificultad que uno puede observar en la casa natal en la cual tenga a Saturno, que es muy probable que tenga que ver con esa casa. Bueno, Saturno por la casa 7, que es la casa contraria a la 1, va a ser la vivencia del otro como un factor de límite y de estructura. Voy a ver al otro como
limitante. Y todo esto va a depender de la situación previa. ¿Mm? Porque, bueno, este tránsito ha dado cosas muy variadas que he visto. Desde rupturas, porque el otro, bueno, la relación no avanza o la relación ha llegado a un punto muerto o se han enfriado los sentimientos, que es todo efecto saturnino, o el otro me agobia o ya no nos podemos entender o me frustra o me siento limitado de alguna manera. Esto sería como un efecto de Saturno. El otro sería distinto, porque si estás en una relación y estás bien en esta relación, puede ser que entonces Saturno profundice, quiera profundizar en la relación, y entonces es bastante común que aparezcan los compromisos o los casamientos mientras Saturno transita la casa 7. Y hay veces que si no estás en pareja, por ejemplo, o no tenés un asociado, aparece alguien del color de Saturno, por supuesto. Si vos en tu carta natal tenés a Saturno vinculado con, con la casa del otro, con la casa de la pareja, entonces puede ser que haya alguna situación con una pareja que pueda aparecer. O sea, por ejemplo, si Saturno en tu carta natal es el regente de la casa 7 o aspecta al regente de la casa 7. En esos casos puede estar indicando algún comienzo de una relación de color Saturno, ¿no? Siempre los tránsitos de Saturno por las casas 1 y 7 va a vincular la relación entre el otro y yo. Si está Saturno en la 1, voy a ser yo, pero yo me relaciono inevitablemente, no vivo solo en medio de la montaña, entonces me relaciono, pero como yo voy a tener esta actitud saturnina, porque está en mi ascendente, entonces, bueno, puede ser que el otro me perciba a mí como limitante o como inhibido. Y cuando pasa por el otro lado, cuando pasa por la casa 7, entonces puede ser que yo lo perciba al otro de esa manera, o al socio así. De alguna manera, siempre el tránsito de Saturno por la casa 7 me va a mostrar la realidad de lo que es el otro. Si yo no estoy en una relación inmadura, que está sostenida solamente por la ilusión o por la fantasía o por solo la pasión, entonces Saturno enfría, y si solo se sostenía con la pasión, lo lamento, chao, porque ya quita todo lo que podía llegar a sostenerlo. Las relaciones que perduran después del tránsito de Saturno van a ser relaciones que van a salir de alguna forma más fortalecidas y que han conectado con quizás lo peor del otro en algún momento, en lo que duró ese tránsito. Y aún así se han sostenido. Es como decir, bueno, yo ya lo conozco en las buenas y en las malas. Bueno, otras casas, como por ejemplo la que está vinculada, o la casa 11, por ejemplo, que es una casa social, también puede darme alguna escena de destino vinculado con las relaciones y con los amigos, tanto de mi lado como del lado del otro. Es decir, que tanto de mí que les ponga un límite a mis relaciones sociales, a mis vínculos, a mis amigos, o como que los vea yo a ellos limitantes para mí, o que quizás ya no respondan. Es bastante habitual en un tránsito de Saturno por la casa 11 que haya como cierta limpieza, entre comillas, de la casa. Las relaciones que ya no responden al nivel de madurez que tengo para ese momento no van a perdurar. Por el contrario, puede ser que aparezcan otras, aunque siempre Saturno se vincula con lo poco, no con lo mucho, pero puede ser que aparezcan otras de carácter saturnino. Flavia me toca en la 11. Sí, puede haber, ahí es más, suele haber cierta limpieza, ¿no? En las relaciones. Hay veces que alguna amistad te defrauda o se va, o se pierde o se aleja naturalmente,
o hay algún tipo de inconveniente y se corta la relación. Eh, entonces, bueno, sí, eso también puede suceder. ¿Mm? La cosa es que, como digo, cuando Saturno se va de la casa 11, por ejemplo, en este caso, va a dejar amigos, los que estén ahí van a ser sólidos. ¿Mm? Quizás algunos se hayan quedado en el camino, pero en general van a ser sólidos, los que queden. ¿Mm? Personas con autoridad, sí, personas mayores pueden aparecer, personas que representen alguna clase de sí, como dijo Flavia, de autoridad, este, o que de alguna forma participen de mi estructura. Así que sí, pueden aparecer cosas, amistades para salir a divertirse no me van a llamar la atención, no voy a estar en esa onda. ¿Mm? Quizás grupos de estudio puede ser, digamos, darle un carácter más serio, entre comillas, a las relaciones. Otro lugar importante para el tránsito de Saturno es el mediocielo. El mediocielo es muy importante. El orden de importancia diría que es el ascendente, primero, después el mediocielo, después la 7 y después la 4. Pero inevitablemente cualquiera de esas 4 casas va a modificar el resto. Quizás, bueno, se modifique tu trabajo porque se modificó algo en tu familia, o se modifique algo en tu pareja porque se modificó algo en vos. Funcionan tomadas de la mano, funcionan muy ligadas. Flavia dice, suena aburrido. Sí, suena aburrido, pero porque todavía no ingresó Saturno en Aries, porque en el momento en que ingrese la persona que tenga Aries en la casa 11 va a pedir ese tipo de amistades. No es que vas a aburrirte con tus amistades, sino que sos vos la que va a querer o a pedir ese tipo de compromisos. ¿Mm? De golpe te vas a cruzar con tus amigos irresponsables y vas a considerar que no, estás perdiendo el tiempo. ¿Mm? Porque aparte de otra cosa. Bueno, nunca alcanza, ninguna charla alcanza para hablar de todas las posibilidades de un planeta. Imposible. Pero también Saturno nos recuerda el tiempo. ¿Mm? Nos dice, valorar el tiempo. ¿Mm? Nos recuerda que tenemos un límite. Bueno, Saturno en tránsito por la casa 10, que representa nuestra imagen pública y nuestra profesión, puede ser que uno en estos casos perciba la presión social o del trabajo que está haciendo. ¿Mm? Y que esto de alguna forma hay que pensarlo como que empieza a ser una preparación para el nuevo ciclo que se va a iniciar de Saturno 7 años más adelante. O sea, cuando Saturno cruce el ascendente. Hay algo de culminación cuando Saturno llega a la casa 10. Es como que he llegado a lo máximo que puedo pedir de este trabajo, de esta situación, y ya empieza a aparecer el planteo de que este trabajo, esta actividad pública que tengo, me empieza a resultar quizás agobiante, me empiezo a sentir quizá presionada por la situación. De cualquiera de estas formas es un prolegómeno para el nuevo ciclo que se va a iniciar en unos años. ¿Mm? Así que cuando tienen a Saturno en la 10, sepan que en unos años, máximo 7 años, la cosa vinculado a la profesión y a la imagen pública va a cambiar. ¿Mm? Posiblemente por la misma iniciativa de ustedes. ¿Mm? Quizás eso que está culminando ahora, en este momento en que Saturno está en la 10 y que está hablando de tu profesión y de tu actividad pública y de que es muy exigente y bueno, que en algunos casos puede resultar agobiante, en unos años esto se convierta en un abandono de esta actividad para comenzar otra cosa nueva. O por lo menos de una forma distinta, con otra clase de responsabilidades. Eh,
Otras veces el tránsito de Saturno por la casa 10 nos devuelve o nos da un reconocimiento por todos los esfuerzos que hemos hecho, nos premia. A veces Saturno por la casa 10 se convierte en el fruto de todo nuestro esfuerzo. Y también puede pasar que en algunos casos, una puso me jubilé, es muy Saturno en la 10, eso. Bueno, ¿eso es algo bueno o malo? Ni bueno ni malo, forma parte del ciclo y bueno, el ciclo de 30 años genérico de Saturno corresponde a esos 30 años de actividad que también te pide justamente la jubilación, ¿no? Qué sabio parece ser el sistema, ¿no? Bueno, no sé. Pero bueno, otras veces Saturno acá en estos casos nos premia el esfuerzo si es que hicimos el trabajo. Bueno, una jubilación puede ser eso también, ¿no? Un retiro puede ser también el premio de nuestro trabajo, de todo nuestro esfuerzo. Hay veces que logramos un ascenso, hay veces que logramos alguna clase de, de mayor responsabilidad en nuestro puesto de trabajo, y esto puede ser agradable o desagradable según lo que nosotros estemos pretendiendo. Por eso es importante saber en qué situación previa estamos cuando Saturno cruza el medio cielo. Si es que si estamos cansados en nuestro trabajo y Saturno cruza el medio cielo, puede ser que nos cansemos más, que estemos más cansados aún, que eso se incremente. Si estamos en una escalera de subida, puede ser que ahí lleguemos a un lugar como de mayor responsabilidad, lo cual también nos puede traer algunos problemas. Lo importante acá, como dice, todo tránsito de Saturno obliga a ser saturnino en esa área. Cuando Saturno cruza el mediocielo, también pueden aparecer temas familiares por el reflejo que hace con la casa 4. Y lo mismo pasa con el 1, cuando lo que dije recién, la 1 a la 7. Si a mí me pasa, si hay algún cambio en mi actitud ante la vida, eso podría verse reflejado en mi actitud con mi pareja. Bueno, acá pasa lo mismo. Acá pasa que cualquier cambio en mi experiencia social posiblemente también traiga alguna clase de experiencia familiar. O hay veces que lo que pasa es que simplemente está funcionando como que está en oposición a la casa 4 y entonces va a funcionar activando asuntos de la casa 4 si es que corresponde, y puede ser que aparezcan temas con mis padres, con las propiedades, con el hogar, con la familia, que aparecen, que sean momentos en que uno tenga que tomar mayores responsabilidades o que de alguna forma sea algo que me tenga un poco atado. Más aún si Saturno transita la casa 4. La casa 4 es muy significativo, es bastante habitual que nos tengamos que ocupar de nuestros padres. Y si somos jóvenes y todavía vivimos con nuestros padres, quizá lo que está diciendo el tránsito por Saturno por la casa 4 es que ya no tenemos que estar viviendo con nuestros padres, que ya tenemos que independizarnos e irnos. Y para eso vamos a sentir la casa paterna como agobiante, como frustrante o limitante, porque no hay forma en que uno salga del confort, sino es apretando. Y en ese sentido Saturno va a hacer ese trabajo justamente. Te va a mostrar que vos estás viviendo con mamá y papá y que qué haces ahí, que no podés tener tu vida y que seguís siendo un niño, y te va a hacer planteos acerca de tu madurez. Y es lo más probable es que durante esos 2 años y medio que dura el tránsito, quizá cuando se va el tránsito vos ya no estés viviendo más en esa casa. Así que, como decía, o construir tu casa, por ejemplo, o construir tu casa. Por eso siempre eso, hay que ver el estado previo. La persona te dice, no, yo me compré un terreno y entra Saturno por la casa 4. Bueno, entonces quizás sea el momento de poner los cimientos, de establecer esas 4 paredes de las que hablábamos al principio de todo, en la primera sección del video. Bueno, y ahora antes de terminar quiero hablar un poco de los planetas, pero sobre todo quiero hablar del Sol y de la Luna, que son los luminares. Sí,
perdón, al margen. Celeste dice la casa propia, sí. Saturno en ese sentido es muy afín con las propiedades y con asentarse. Entonces, sí, puede tener mucho que ver con eso, con establecer tu casa. Yo recuerdo cuando tuve el tránsito, yo estaba buscando para mudarme y tenía el tránsito de Saturno por la casa 4, todavía ni pensaba en casa propia, y recién estaba empezando a estudiar. Entonces, cuando vi el tránsito de Saturno por la casa 4, dije, ay, no me mudo más. Pero no, todo lo contrario, todo lo contrario. Estaba tan exigida y me resultaba tan desagradable el lugar en donde estaba, que era una casa mucho más chica y bueno, era un alquiler medio extraño, compartido con otra persona, que me resultaba tan limitante la situación que Saturno operó justamente como estructurante y concentrante para que yo pudiera ahorrar y tener la estructura y la consistencia suficiente como para poder mudarme. Yo recuerdo que al principio del tránsito no tenía ni el dinero ahorrado, ni nada, ni la garantía, ni nada. Cuando terminó el tránsito tenía dinero ahorrado, me sobraba para comprarme muebles y aparte no solamente que conseguí la garantía, sino que como fruto de eso me había reconciliado con mi padre, que estaba peleada yo, que bueno, que fue el garante. Bueno, así que hubo toda después de una serie de situaciones desagradables, hubo un gran aprendizaje y una incorporación de aspectos de Saturno nuevos. Eh, Celeste dice que esto le está pasando. Sí, que todo se retrasó para esperar a Saturno. Bueno, porque Celeste es Saturno, básicamente, en su carta natal. Así que bueno, es muy... pienso que también tiene que ver con esperar a que las cosas se den en el momento que se tienen que dar, de la forma en que se tienen que dar, con esa manía perfeccionista y exigente que también tiene Saturno, ¿no? Y las personas saturninas. Bueno, con respecto a los planetas, como decía, en este año vamos a tomar solamente los primeros grados de los signos cardinales como los momentos más importantes. Cáncer, Capricornio, Aries y Libra, que son los signos cardinales. Los nacidos en los primeros días de esos signos son los que más se van a afectar por el tránsito de Saturno en el 2025. El año que viene va a ser la primera quincena del signo y el otro año, 2027, va a ser la segunda quincena del signo. Así que tengan presente eso. Por supuesto, bueno, decía, los planetas que están en signos cardinales son los que más van a sentir el tránsito de Saturno, pero los que están en sextiles y en trígonos, o sea, signos de aire y signos de fuego, también lo van a sentir, aunque en menor medida, ¿no? O sea, los signos de Leo y Sagitario van a sentir el trígono de Saturno, o sea, es un aspecto fluido de facilidad. Pero justamente, ¿qué es lo que pasa con los aspectos fluidos de facilidad? La persona un poco como que se relaja. No está esa tensión que te obliga a moverte. En un punto uno dice, bueno, menos mal, porque bueno, ya basta. O sea, los sagitarianos deben estar rogando que por favor se termine de ir Saturno de Piscis, y que vaya a Aries donde le hace trígono, ¿no? Y que por lo menos afloje un poco, ¿no? Por supuesto que estamos hablando de situaciones ideales, porque quizás tenés el sol en Sagitario, pero tenés el ascendente Cáncer, entonces bueno, te va a tocar a través del ascendente. Por eso cualquier cosa que uno pueda decir es limitada. Y siempre hay que verlo con la carta. Pero bueno, así a grosso modo, en los sextiles y trígonos son momentos de menor tensión, entonces, en donde uno quizás no esté tan motivado o a salir de alguna situación que le incomoda o a mejorar su situación, tampoco esté tan motivado, ¿no? Lo que no quiere decir que no pase nada, ¿no? Nada más que las experiencias no van a ser tan duras. ¿No? Uy, se me movió. Bien. Bueno,
Hablemos un poco del Sol. Los tránsitos de Saturno al Sol ponen sobre el tapete la cuestión de la identidad. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué estás acá? El Sol, ¿qué es el Sol? El Sol es ese aspecto divino, es el fuego que los dioses, o que el uno, o que aquello que emana, esa porción de emanación infinita que está en nosotros. ¿Mm? Es ese yo profundo, no es el ego, es el yo profundo. Por supuesto que un yo inmaduro puede tener mucho ego, lo cual eso demuestra lo inmaduro que es y lo poco que se valora, ¿no? Entonces, Saturno al Sol, ¿qué le hace? Lo acicatea, le toca en lo que al Sol le puede doler, que es su orgullo, su brillo. Entonces, dos cosas. Ante esta situación, como dos grandes caminos. O sale el ego a decir, no, ¿cómo? Me dijiste que no, me ofendo. Eso sería que salga el ego. El ego, no quise decir el Leo, dice ego. O que el Sol adquiera una dosis de humildad. Algo que baje un poco el brillo para decir, o para considerar que quizás las cosas podrían ser mejor hechas, o el propósito ser mayor, o simplemente mejorar, o ser mejor, o hacer, bueno, las cosas mejor. No hay otra cuestión con Saturno que eso, ¿no? Que marcar justamente lo que estuvo hecho mal, lo que estuvo hecho fuera de la ley, lo que estuvo hecho fuera de medida, fuera de propósito, lo que no tiene sentido, el para qué. Saturno es esta mirada de la vida real. ¿Y esto para qué? ¿Y esto sirve? Es esta cuestión material también, práctica. Acá me hacen una pregunta, Flavia, si el tránsito afecta al anticio del planeta, solo de la Luna. Sí, el tránsito también va a afectar al anticio, pero en menor medida, en mi opinión, que al planeta en sí. Bueno, entonces, si el Sol representa el espíritu, el yo profundo, bueno, entonces Saturno va a cuestionar a dónde ha llegado, qué es lo que ha logrado, para qué sirve. Saturno puede ser que aparezca bajo la forma de juzgamiento o de crítica. Puede ser que yo quiera alguna clase de reconocimiento y no me lo den, o que busque alguna clase de logro y no lo obtenga, o quizás no lo obtengo, pero lo tengo que repetir varias veces hasta que lo obtengo. Bueno, este sería el aprendizaje de Saturno. Por eso, Saturno al Sol, pensemos que Saturno es opuesto a tanto al Sol como a la Luna. Los signos de Saturno, Capricornio y Acuario, se oponen a los signos de los luminares. Capricornio se opone a Cáncer y Acuario se opone a Leo, que son los domicilios del Sol y de la Luna. Entonces, son opuestos. Si el Sol y la Luna son vitalizantes, Saturno es desvitalizante. Si el Sol es un principio de vida, Saturno le dice, bueno, espera, no brilles tanto, revisaste si hiciste las cosas bien. Siempre con Saturno va a aparecer esta cuestión del juicio, del juicio, del error, de la crítica. Pero bueno, ¿cuál va a ser el resultado de esto? O te cura o te mata. El resultado de esto es o quedo aniquilado porque soy intolerante a la frustración, entonces eso me inmoviliza, me frustra,
me hace llorar, me siento humillado porque me dijeron que no, porque me bocharon, porque me negaron el ascenso, porque se burlaron de mí. ¿Mm? Bien, pero ¿y si yo puedo, a través de este tránsito de Saturno, capitalizar esa experiencia negativa, humillante, horrible, ¿m? Y actuar en consecuencia para fortalecer mi identidad? ¿Quién soy yo? Te pregunta. O sea, Saturno le pregunta al Sol. ¿Me burlo un poco de vos y se te caen todos los esquemas? ¿Ya no sabes quién sos? ¿Alguien te dice que no? ¿Alguien te dice que no sirve? Y se te cae todo, ya no tenés una... Entonces quiere decir que tu yo es endeble. Son momentos para fortalecer la identidad, en el mejor sentido de la palabra. Los tránsitos de Saturno al Sol son momentos de fortalecer la identidad. ¿A través de qué? A través de la tolerancia a la frustración. ¿Mm? Y entonces yo voy a hacer algo, voy a hacer este dibujito y voy a mostrárselo a la profesora y me va a decir, qué porquería. Y yo me voy a quedar sentado pensando en que no sirvo para eso y mejor me busco otra cosa, o lo hago de nuevo. A la larga, después de hacerlo 40 veces, me voy a convertir en un experto. Y inevitablemente es ley que eso va a terminar saliendo cada vez mejor. Así que bueno, el tránsito de Saturno al Sol es una experiencia que puede ser dura desde el punto de vista del brillo, que sean momentos en que uno no esté tan brillante o esté más opacado, pero son buenos para trabajar justamente en el propósito, en este yo profundo, en esta identidad profunda que no se va a caer con un viento que sopla. No es, me imagino, ¿no? La carta, imagínense la carta de la torre del tarot, con ese rayo que le cae, así que se destroza la torre. Bueno, eso no va a suceder la próxima vez que un tránsito de Saturno afecte al Sol. Siempre va a haber un nuevo nivel de aprendizaje, pero ese yo, para el próximo tránsito de Saturno o para el próximo inconveniente, va a estar mucho más fortalecido y mucho más seguro de sí mismo. En oposición, preguntan, ¿en oposición es igual? Sí y no. Sí, porque es un tránsito de Saturno y entonces siempre pensemos, ¿qué hace el tránsito de Saturno? Enfría, limita, frustra, obstaculiza. Y no porque es más difícil que la cuadratura, por ejemplo, o que la conjunción. En la oposición se vive como una confrontación. Y como es esto o aquello. No puedo, o estoy en este lugar o estoy en el otro. Entonces, la mayoría de las veces la oposición aparece en tránsito, ¿no? Aparece representada con alguien que nos pone un límite. En general, alguien representado por Saturno, un jefe, una autoridad, alguien que tenga algún poder de juzgamiento sobre nuestros actos, la ley. Es más difícil, lo cual no quiere decir que no lo vayas a incorporar, pero el tipo de experiencias suelen o pueden ser más difíciles. La conjunción es más fácil que la cuadratura, porque acá es la misma persona la que está requiriendo esa maduración. Acá es como que Saturno entra al cuerpo del Sol y se une de alguna manera, por decirlo así, metafóricamente, se une en en un requerimiento sobre, bueno, quién soy, mi identidad, etcétera, mi madurez, etcétera. Actualizar la identidad, sí, y recibir como regalo que el yo no se parezca a sí mismo para reestructurar. Claro, es que después de un tránsito de Saturno, primero romper esa identidad al Sol, ¿no? Por ejemplo, romper la identidad solar. Eso es lo primero que hay que hacer y esa es la parte dura. Ah, ¿te creías tan bueno? ¿En serio? Esa sería la parte dura de romper la identidad solar. Y después viene construir una nueva identidad más sólida, porque vos no podés construir sobre algo que ya está armado y estructurado. Hay que romper eso y reconstruir una nueva identidad.
más saturnina, más responsable. Y no por eso más limitada, al contrario, más tolerante a la frustración inclusive. ¿Mm? Todo cuesta el doble de trabajo, el verdadero costó pero llegó. Eso es el tránsito de Saturno al Sol. Sí, sobre todo en oposición. La oposición es lo más difícil, exacto. Sí, sí. Hay que pensar que aquí el Sol va a verse opacado, va a ser juzgado, se va a sentir juzgado, va a juzgar, se va a comparar, va a salir el juez interior, porque bueno, siempre pensemos que el tránsito de Saturno o de cualquier planeta tiene un reflejo interior y otro exterior. Hay un juez interior que te dice, esto es una porquería, y eventualmente también puede haber uno exterior que te diga algo así. ¿Mm? Liberación. No es pérdida, es liberación. Sí, visto con la distancia, sí. Pero, y siempre con conciencia de saber que esa frustración tiene que ser capitalizada. Y para ser capitalizada tiene que ser interiorizada por todo el sistema. Que el Sol lo entienda, que lo entienda Marte, que lo entienda el ascendente. O sea, que realmente incorporada, ¿no? En general, los periodos en donde Saturno aspecta por tránsito al Sol son periodos donde hay cierta insatisfacción, pero bueno, es esa insatisfacción que nos lleva a movernos y que muchas veces se proyecta en la profesión, que es como un lugar típico solar, donde uno suele manifestar mayormente los aspectos solares en su vida, ¿no? En la profesión. Lo peor que puede suceder en estos tránsitos de Saturno al Sol es esta aniquilación, ¿no? Pero eso, la verdad, raramente pasa. La verdad, que sepa o no sepa astrología, el ser humano tiende a vivir. El vivir y crecer es la naturaleza del ser humano. Entonces, bueno, tropezó, se levanta y vuelve a tropezar y se levanta. Eso es lo más habitual que pase. ¿Mm? Así que, bueno, y si uno eso aparte está consciente de eso y le puede encontrar un sentido, mucho mejor. La cosa es que hay que sintonizar con esa cualidad. Se acaba de unir una Ariana acá al video. Bueno, Ariana, tenés el sol en la 10, así que tiene que ver con tu profesión. Lo comento al margen, ¿no? Bueno, básicamente son años de esforzarse. El tránsito de Saturno al Sol es difícil, pero no te aniquila. La verdad es más difícil el tránsito de Saturno a la Luna, que ahora lo voy a hablar un poco. Pero digamos que el Sol tiene como mayor capacidad de tolerar la dureza saturnina, porque el Sol también es un planeta duro desde el punto de vista de las cualidades elementales astrológicas. El Sol emana y quiere emanar y quiere contagiar. Y, y bueno, nada más que se ve con el tránsito de Saturno, se ve opacado, aplacado, y simplemente tiene que aprender. Tiene que aprender a bajar el ego, bajar el orgullo, adquirir modestia, adquirir prudencia y aprender de lo que tenga para enseñarme. Bueno, otro aspecto del tránsito de Saturno al Sol son temas con el padre, porque es un significador universal del Sol, o con figuras de autoridad. Así que también pueden aparecer asuntos con el padre, o que yo vea, por ejemplo, bueno, que a mi papá lo alcanza el tiempo, o sea que está envejeciendo, porque, bueno, aparece el planteo del tiempo con Saturno, así como te plantea a vos que no sos infinita, también te muestra que tus padres no lo son, puede mostrarte eso. Así que también son temas para atender, probablemente, ¿no? Sobre todo si son personas mayores, pero si no lo son, también puede ser que haya alguna clase yo porque lo estoy relacionando con el envejecimiento, pero también se puede relacionar con cualquier situación que
que para mis padres, o para mi padre, mejor dicho, que es más una analogía del sol, sea de alguna forma limitante o frustrante. Mi padre va preso, por ejemplo. Eso podría ser una analogía extrema, por ejemplo, de Saturno. Bueno, con la luna, que voy a hablar también de la luna, con la luna es más difícil porque la luna es el mundo psíquico, el mundo emocional. Para la luna, Saturno es el necesito y que te digan que no. Que no Saturno para la luna es no poder satisfacer tus necesidades básicas, tus necesidades vitales, porque la luna es ese principio vital, es nuestra sustancia. Y cuando digo sustancia, no digo solamente el cuerpo, que también, no digo, digamos, la actividad de nuestros órganos, que también, sino la sustancia psíquica, porque en la luna de nuestra carta observamos aspectos de nuestra crianza, aspectos de nuestra infancia, observamos ese tipo de situaciones y vemos que después eso de adulto se convierte en mecanismo, en actitud repetitiva de la luna, en como una necesidad de que eso suceda permanentemente, ¿no? De eso que representa ese signo suceda. Entonces, no es que solamente la sustancia material, es la sustancia emocional de la cual estamos formados. Y bueno, Saturno pasa y enfría. Así que, bueno, en este caso, las lunas en los signos cardinales, otra vez volvemos, ¿no? Aries, Libra, Cáncer, Capricornio van a ser las lunas más afectadas por este tránsito. Desde el punto de vista de la materia, hay una disminución de los procesos vitales en el tránsito de Saturno, un enfriamiento. La persona puede sentirse más cansada, más vieja, menos activa, más rígida. Según el estado previo en el cual estemos y la conciencia de la situación que tengamos que me haga actuar de determinada manera o no, esto puede traer inclusive alguna enfermedad. Lo mismo para el ascendente. Si Saturno está transitando mi ascendente y yo tengo una situación de salud previa complicada, eso la puede empeorar. En el Sol puede desvitalizar, pero no necesariamente es que puede llegar a traer algún problema de salud, a no ser que el Sol sea el regente del ascendente o esté vinculado. Podría llegar a traer, no es que no, pero no es lo más probable. En cambio, con el ascendente, si no hay un cuidado, sí, es probable. Y lo mismo pasa con la luna. Si no hay un cuidado, es probable. Entonces, según ese estado previo, puede traer alguna enfermedad de las vinculadas con Saturno, justamente, ¿no? Así que son momentos para no descuidar la alimentación, para no descuidar el ejercicio físico, porque como trae rigidez, entonces no descuidemos tampoco, pero como también hay que ser prudente, y acá estamos hablando de Aries, si es que la luna está en Aries, o el ascendente es Aries, y Aries no tiene como sinónimo la prudencia, entonces acá también hay que ejercitar la moderación, ¿no? O sea, el cuidado y la moderación. Infortunio que después terminamos, no sé qué dice acá, enfría, frena, es un aguafiestas, infortunio que después terminamos bendiciendo, puede ser, o eso es plutoniano exclusivamente. Tampoco, yo no sé si diría que uno termina bendiciendo lo plutoniano. En realidad, sí, desde el punto de vista del crecimiento, porque uno va evolucionando sí o sí, porque los problemas de la vida son los que te hacen crecer, ¿no? O sea, una vida sin problemas es, como dice la canción, matar el tiempo a lo bobo. Bueno, los problemas son los que te meten en un dilema donde tenés que tomar decisiones, superarte a vos mismo.
Y entonces desde un punto de vista decís, oh, qué bueno que atravesé esos problemas, pero hay veces que esos problemas son durísimos y uno no quisiera haberlos atravesado, como por ejemplo un fallecimiento. Entonces, ni bendecir ni nada, simplemente las cosas como son. Saturno es las cosas como son. ¿Mm? No es que haya que agradecer ni nada, es como es la cosa, para bien o para mal. También hay que ver que, o hay que pensar que acá no hay para el cielo las cosas no son buenas o malas, simplemente son. ¿Mm? Bueno o malo es para uno algo, ¿no? Y a veces que lo que para uno es bueno, para el otro es malo, no es lo, así que nada, podemos sí no dejarnos caer en la depresión y de por qué me está pasando esto y ponernos en la victimización de por qué me está pasando esto y bueno, desde un punto de vista muy positivo decir, bueno, esto me está pasando porque yo no me estoy cuidando, no soy responsable, siempre dentro de lo que está en mis manos resolver, porque hay cosas que no están en mis manos resolver. Entonces, bueno, no todo es así. Eh, bueno, no sé si eso responde a tu pregunta, creo que no, creo que te deja con más preguntas, es más, pero bueno, nada, es mi comentario, ¿no? Sí, es verdad que uno no quiere volver a hacer las cosas y los errores que cometió también cuando tenía 20. Eh, pero a veces uno dice, ay, y tendría que haber pasado por esta situación para aprender. Y bueno, y sí, obviamente, quizás sí. Pero bueno, más allá de eso, no importa si es bueno o malo. Lo importante es que uno lo pueda atravesar y que cada día sea mejor uno. O pueda resolver las cosas de una mejor manera, ¿no? Eso sería. Eh, entonces, volviendo a la luna, como también la luna se va a mover o va a tener que ver con nuestro mundo psíquico, bueno, Saturno enfría, así que también nosotros vamos a estar más fríos, más distantes, menos emotivos, menos extrovertidos, menos expresivos. Quizás haya como cierta sensación de que nadie me quiere, malnutrición, no soy bien amado. Lo importante acá es que también tengamos presente que esto es un tránsito. Puede ser que el tránsito de Saturno a la Luna nos mueva a este tipo de cosas, pero pensemos que la Luna no es racional. La Luna actúa por necesidad y por reflejo. Entonces, si la luna está en Aries y entonces tiene la necesidad y el reflejo de actuar permanentemente para sentir, porque eso es lo que le hace sentirse bien, segura, y que está en su casa y de repente le dicen que no, esto no lo hagas, y la persona se encuentra con alguien que le está poniendo trabas y límites y entonces empieza a sentir que como me pones límites ya no me querés, bueno, eh, todo este tipo de situaciones que tienen que ver con mecanismos lunares, son los que van a aparecer durante este tránsito de Saturno y no necesariamente es que justamente tengas que llevar a cabo los significados literales de la luna, ¿no? De lo que pide la luna. Saturno siempre va a poner un límite, le va a poner un freno, y bueno, puede ser que la persona que tenga la luna en Aries diga, como me dice que no, es que no me quiere, o la luna en Leo, o cualquier persona, como no me da lo que necesito, quiere decir que no me quiere. Estos son mecanismos de la luna bueno, que la experiencia de Saturno los va a ir desarticulando. A fin del tránsito, la persona es deseable que termine comprendiendo que no porque te digan que no es que no te quieren, o no porque no te den es porque no te quieren. Entonces, nada, al final del tránsito de la luna, el lado positivo, para retomar lo que dice Lina, para volver a ese comentario, sí es verdad que va a haber un lado positivo y es que yo voy a estar más madura y más tolerante a la frustración, como dije antes.
Ahora, bendiciendo, vuelvo a decir, no sé si bendiciendo, pero entiendo a lo que vas, ¿no? Alegrándote por haber atravesado esa experiencia y haber madurado. Eso sí, eso sí. A la larga, el tránsito de Saturno por la Luna trae esta sensación bueno, de que soy capaz tengo más tolerancia. Tengo más tolerancia y menos reacciones infantiles e instintivas que no conducen más que a caprichos, ¿no? Te hace madurar, te hace madurar. Ahora, obviamente, como la luna también es un significador universal de la madre, también puede poner atención o poner el foco con situaciones con la madre. De alguna forma, mi madre me está pidiendo que yo observe o tome responsabilidades o me haga cargo, o la vivo como un límite, o la vivo como alguien que me frustra, o quizás, bueno, nada, eso, quizás sea yo la que tenga que madurar y convertirme yo en ser quien la nutre y quien la protege, o sea, tener que protegerla, cuidarla, hacerme cargo, ¿no? Hacerme responsable de ella, eso sería una posibilidad, ¿no? El resultado siempre va a ser la maduración. El resultado siempre va a ser la maduración y el quizás dejar de ser tanto hija. Quizás como esos gatitos que van o los cachorritos que van y pretenden seguir tomando teta de la madre cuando la madre todavía está ya con la camada siguiente y la madre lo saca corriendo. Bueno, eso es una escena de Saturno Luna, llevado a la ternura de un par de animalitos, ¿no? Pero eso sería una escena. Entonces mi mamá me negó el cariño, ¿no? Me negó el alimento. Uy, yo estoy haciendo así, va a salir con un ruido. Mi mamá me negó todo, me negó eso, el cariño, el alimento, cuando yo lo necesité. Bueno, pero quizás ya estabas grande para eso, ¿no? Entonces también eso está bueno tenerlo presente, ¿no? Así que bueno, básicamente esto es como una mirada general al tránsito de Saturno. Podemos llevarlo también a los otros planetas, los tránsitos de Saturno sobre Mercurio, tomando a Mercurio como un significador universal de nuestra mente, va a ayudar a estructurar, a estudiar, a concentrarnos. Puede ser que también agote traiga justamente el exceso, ¿no? Por agotamiento. Estudié tanto, como no me sentía segura, Saturno siempre plantea esa duda, ¿no? ¿Te alcanza esto que hiciste? ¿Está bien esto que hiciste? ¿En serio te creéis que sabés? ¿Por qué no le das una leída más? A Saturno, ese tipo de situaciones son como bastante comunes. Y bueno, un tránsito de Saturno por Mercurio puede traer ese tipo de cosas. Claro que si es oposición, puede traer problemas en relación a lo que represente Mercurio. Y pues, a esto me refiero a, por ejemplo, si tiene que ver con tus hermanos, si tiene que ver con, si Mercurio rige alguna casa de tu carta y entonces está hablando de algún área específica, la oposición puede traer algunos problemas más que el resto de los aspectos. Y que sean más difíciles de sortear. No son insorteables, pero sí que sean más difíciles. En el caso de Venus, bueno, enfría, ¿no? Puede enfriar las relaciones, pero también puede pedir formalizar la relación. También a veces que en el caso de artistas es bastante común esos tránsitos de Saturno en donde no se le ocurre nada, la persona siente que le salen cosas horribles, es quizás frustrante, y entonces uno ahí ¿qué tiene que hacer? Volcarse a la técnica, porque Saturno no es emocional, es más bien de la técnica, del ensayo, de la experiencia. La cosa, esa es otra palabra importante para Saturno, la experiencia. Esa sería otra palabra que debería resonar, ¿no? Hacer experiencia para mejorar cada vez más. También rompe los encantamientos en el caso de que los haya. Si estás en una relación
que está sostenida solamente por tu ilusión, por tus ideas, o por las de ambos, o por cosas eh, pasajeras, como por ejemplo la pasión, que es algo de un momento, es algo pasajero, no es algo consistente. Bueno, ese tipo de relaciones las pone en juego. Y bueno, se queda, o sea, la relación continúa o no continúa. Si la relación tiene bases de los que sostenerse, entonces va a continuar. Si no, si la relación no continúa, es que no tenía bases y no, hay que dejarla ir, porque entonces no va. Saturno pide madurez en las relaciones. Si la relación se rompe es porque no hay madurez. Y que venga el siguiente, con madurez. Los aspectos a Marte son difíciles porque Marte es un poco lo que estábamos hablando. Marte es acción y Saturno te pone el límite. Entonces muchas veces corresponde a momentos en donde uno hace grandes esfuerzos y no encuentra resultados porque no hay, intenta y prueba y la cosa no resulta. Eventualmente puede ser que al final del tránsito la cosa termine resultando, pero también puede ser que no. Pero la tengo re clara en cómo hacer esa cosa que no me salía. O sea, si la hice 20 veces, al final, bueno, me lo rechazaron, pero la hice tantas veces que ya un poco soy un experto y para la próxima lo voy a hacer mucho mejor. Es bueno para concentrar la acción, Saturno tocando a Marte, o sea, es bueno para dirigir, para encauzar el río, como decíamos al principio. Así que desde ese lado se lo puede aprovechar. Hay que tener cuidado con los excesos de Marte, porque ahí Saturno va a actuar como un freno. Un exceso de Marte, por ejemplo, bueno, creerme que soy inmortal, entonces me tiro hago deportes extremos. Bueno, ojo, con un tránsito de Saturno eso no, eh, a ese tipo de cosas hay que tener cuidado. Y no yéndose tan al extremo, ¿no? Quizás alguna lastimadura mientras estoy ejercitando, o bueno, alguna de estas situaciones que quizás no son tan graves, pero que me obligan a parar de alguna forma y me limitan. Así que bueno, ante todo, prudencia. Los tránsitos de Saturno a Júpiter a veces que enfrían un poco ese espíritu, esa alegría de vivir, te ponen un poco escépticos porque esa también es la naturaleza de Saturno en lo que tiene que ver con las creencias. Saturno es mental, entonces todo lo que tenga que ver con la ilusión y la fantasía y todo eso es contrario totalmente a Saturno, con la esperanza y con el optimismo, todo eso es contrario a Saturno. Saturno es ante todo realista, pero con tendencia más bien cierta mirada negativa acerca de las cosas. Así que un tránsito de Saturno a Júpiter bien puede estar aplacando un poco todo este entusiasmo propio o suerte propia de este planeta, ¿no? Y los tránsitos a los transpersonales, la verdad que, primero, acá hay que tener presente que no te van a tocar a vos nada más, sino a toda tu generación. Todas las personas que nacieron con Plutón en tal grado de un signo van a ocupar un par de años de tránsito de Plutón. No sé si se entendió, lo que me hice medio lío con lo que quise decir, pero bueno, lo que quiero decir es que Plutón está 20 años en un signo, entonces, bueno, abarca mucha gente. Lo más notable en estos casos es tomar la casa, lo más práctico para estos casos es tomar la casa donde está el transpersonal, y pensar en ese efecto de Saturno como ordenador, organizador o que hace la limpieza en la casa, depende como lo quieran ver, y el transpersonal dándole a ver, el transpersonal va a dar un toque impersonal en la casa en la cual esté. Quiere decir que ahí, en esa área de la vida, va a haber una incidencia que te trasciende a vos.
no es personal, no sos vos el que va a actuar sobre esos asuntos, sino que va a ser la sociedad, la humanidad, los que van a involucrarse o van a tener quizás más que ver con lo que pase en esas áreas. Por ejemplo, ejemplo típico de la casa 2, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón en la casa 2 van a tener que ver con movimientos y situaciones en la casa 2 que estén relacionados también con el pulso de la sociedad, no solamente con lo tuyo, no solamente con tu vivencia personal, porque no son planetas personales. Entonces van a abarcar a toda una gran cantidad de personas. ¿Sí? Y lo importante acá es ver qué casa es la que están tocando. ¿Sí? Y darle a esa casa el aspecto, como dije, ordenador de Saturno, de limpieza de Saturno, con ese plus ultra que le da el transpersonal. ¿Mm? Plutón en la casa 3, por ejemplo, puede hacer, o en cualquier casa, puede hacerme vivir con intensidad las situaciones de esa casa. Entonces, cuando pase Saturno haciendo la limpieza, eventualmente va a haber situaciones de intensidad porque van a toparse eh, con esta vibración, ¿no? Con la vibración plutoniana en este caso, que le da toda esa vuelta de rosca. Pero no hay que tomarlo como un planeta que nosotros podamos manejar, ¿sí? Sino que simplemente hay una cuota de algo de impersonalidad, de trascendencia a otro plano no personal, que es lo que da el transpersonal. ¿Sí? Eso, trascendencia como a otro plano. Pero siempre va a tener que ver con los asuntos de la casa en la cual está transitando. ¿Sí? Bueno, por hoy creo que ya lo estuve un montón de tiempo, la verdad que creo que estuve como 2 horas, encima se cortó, pero la verdad que les agradezco un montón a los que estuvieron, a los que se fueron sumando, a los que me tuvieron paciencia. Eh, Perdón si me puse repetitiva, tengo un esquema, es más, también lo tengo acá, o sea, tengo realmente un esquema, pero no lo puedo seguir mientras estoy en un vivo, porque no puedo leer al mismo tiempo. Y bueno, es posible que me haya salteado cosas y es posible que haya sido repetitiva en otras. Les pido disculpas. Espero que les haya sido un poco de utilidad toda esta conversación. Y bueno, cualquier duda que tengan, aguardo sus comentarios. Y por supuesto, este video va a estar después en la página de YouTube. Bueno, hasta la próxima y gracias por estar ahí.